Hola, soy Luciano Gómez. Quería darles la bienvenida a otra sesión del curso Accesos Vasculares. Dentro de este curso, hoy vamos a ver accesos venosos periféricos ecoguiados. Y esta sería la primera parte. Pertenezco al servicio de anestesiología del Instituto de Oncología Ángel Roffo, el cual forma parte de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué buscar un acceso venoso bajo guía ecográfica? La respuesta que más se nos viene a la mente es cuando no podemos conseguir un acceso venoso. Y entonces está la primera opción, que es un acceso venoso ante un acceso venoso dificultoso. Perfecto, pero tenemos otras utilidades de buscar un acceso venoso bajo guía ecográfica. En general, las venas a las que accedemos, al ser más profundas, tienen un calibre mayor y son una continuación más directa de las venas axilar y de las venas subclavias, lo cual nos permite conseguir generalmente una línea venosa de alto flujo, que nos va a permitir administrar un flujo más alto de sangre o de otros fluidos, que es lo que nos permite generalmente una vía periférica. Otra utilidad es colocar un catéter de línea media. Cuando hablamos de línea media, no hablamos de un concepto anatómico, sino que hablamos de un concepto temporal, de tiempo. Sería un catéter que estaría con una duración intermedia entre una duración corta, que es lo que tiene una cánula de teflón, comúnmente denominada Avocat, y lo que sería un catéter tunelizado que permite varios meses de tratamiento. Estos catéteres de línea media se llaman así porque se pueden utilizar de 1 a 4 semanas. Están recomendados para 1 a 4 semanas de utilización. Y otro uso de un catéter ecoguiado es colocar un catéter central de inserción periférica. O sea, a partir de una vena del brazo, colocar un catéter largo cuyo extremo se encuentre en la aurícula derecha o en la vena cava superior. Dentro de buscando un acceso ecoguiado, vamos a trabajar fundamentalmente con el miembro superior. Siempre para un acceso venoso se prefiere el miembro superior sobre el miembro inferior por la menor incidencia de trombosis. Dentro del miembro superior nos vamos a quedar fundamentalmente con las venas del brazo. Y de ellas, si nosotros vemos sobre la cara interna, vamos a tener la vena basílica, que luego a nivel de la axila se va a continuar con la vena axilar. Esta vena en general es de mayor calibre y sería una primera elección. Sobre la cara externa del brazo vamos a tener la vena cefálica. Y otra cosa que hace hincapié esta diapositiva es que las estructuras vasculares pueden asociarse frecuentemente con estructuras nerviosas, con lo cual, si llegamos a tener alguna parestesia ante la colocación de una vía venosa o de una vía arterial, tenemos que pensar que no es infrecuente que haya un nervio que esté acompañando esa estructura venosa, retirar y buscar otro sitio de punción. Esta diapositiva muestra nuevamente la relación entre las estructuras nerviosas y las estructuras vasculares. Como estas relaciones no son constantes, no nos sirve un estudio anatómico, sino que fundamentalmente tratar de, cuando hacemos la visión ecográfica, ver si podemos llegar a identificar algún nervio que pueda estar asociando el vaso antes de realizar la punción. Yendo a lo que es una imagen ecográfica típica del brazo, nosotros tenemos que acá en la parte superior vamos a tener la parte superficial. Esta zona es la parte profunda. Vemos una imagen muy clara, hiperecogénica. Blanco es hiperecogénico. Los ecos rebotan
y no pueden ir más allá, y entonces se produce lo que se llama sombra acústica, y esto corresponde al húmero. Esta es la parte medial o interna y esta es lateral. Vamos a ver una vena que está medial a este paquete vasculonervioso, y entonces esto corresponde a la vena basílica. Este es el paquete vasculonervioso humeral, donde tenemos la arteria, que es más redondeada y es pulsátil, y las venas que son más ovaladitas, en que cuando uno las comprime, tanto la vena basílica como la vena braquial se van a comprimir, en tanto que la arteria va a ser más difícil de comprimir. Yo les comentaba que para el caso de buscar una vena en el brazo, la primera elección se centraba en la vena basílica, que es la que tiene también el menor índice de trombosis y es generalmente más superficial. La vena cefálica tiene mayor índice de trombosis, seguida por la de las venas braquiales. Las venas braquiales se tratan de evitar porque existe riesgo de punción tanto de la arteria humeral o braquial y del nervio mediano, que lo podemos ver acá. Y acá tenemos otra imagen donde vemos superficial, profundo el húmero, parte medial con la vena basílica y el paquete vasculonervioso humeral con la arteria y las dos venas por fuera. Este podría ser, fíjense que acá está marcada la distancia, que es de 95 centímetros A, es una profundidad adecuada, y el calibre, que es de 5,6 milímetros, sería un calibre adecuado. Esta es una vena que es factible de ser punzada bajo control ecográfico. Si nosotros tenemos un paciente que no tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, ni presenta ningún signo o presunción clínica de trombosis venosa profunda, podríamos colocarle el lacito y avanzar con la punción. Ahora, si nosotros tenemos dificultad para identificar si el vaso es arterial o venoso y queremos hacerle más estudios, o si tenemos dudas de que pueda existir una trombosis en los vasos más proximales, como ser la vena subclavia o el tronco venoso brachiocefálico, es conveniente comenzar entonces a estudiar un poco la vena antes de realizar la punción, sin colocar el lacito o el torniquete compresivo. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar un poquito esa vena antes de hacer la punción, fíjense que esta es otra anatomía. Acá tenemos el paquete profundo humeral, acá tenemos una vena basílica mucho más pequeña. Si nosotros queremos diferenciar aquellos vasos arteriales de venosos, además de saber que las venas son compresibles y que las arterias son mucho más difíciles de comprimir y de que pulsan, podemos utilizar el Doppler color para diferenciar e identificar vasos venosos y vasos arteriales, además en la anatomía del paciente. En caso de tener que realizar un Doppler, vamos a inclinar un poco el transductor mirando hacia el corazón, y entonces, por convención, aquel flujo que se va a acercar al transductor, aquello que viene hacia el transductor, se registra como positivo y se va a ver de color rojo en el Doppler color convencional. Entonces esta sería una arteria.
aquel flujo que se aleja del transductor va a ser negativo y por convención azul, y serían las venas. Si nosotros vemos la imagen ecográfica, vamos a tener de vuelta la arteria humeral con sus dos venas, el paquete vasculonervioso, y por dentro la vena basílica. Otra cosa que me interesa que presten atención es en la escala que estamos utilizando. Fíjense que acá usamos una escala que va de 8 a menos 8 centímetros por segundo de velocidad. Estas venas del brazo, a medida que nos vamos alejando del corazón, tienen un flujo cada vez más lento. Entonces, necesitamos usar estas escalas con un flujo muy bajo para poder ver bien lo que son las estructuras venosas, ya que las arterias habitualmente tienen una velocidad de flujo de 40 a 80 centímetros por segundo, es mucho más alta, van a ser muy fáciles de identificar con el Doppler. Pero las venas, si yo no utilizo la escala correcta, pueden no identificarse adecuadamente. Fíjense, la misma imagen, pero en este caso le colocamos el lacito o torniquete. La vena basílica, el paquete humeral, y no hay flujo venoso porque tenemos puesto el lacito, pero sí continúa el flujo arterial. Como estas venas tienen un flujo que es muy lento, esto acá tenemos una vena, si la escala que yo estoy utilizando es muy alta, fíjense que acá tenemos escala de más 27 a menos 27, probablemente el flujo de esta vena cae por esta zona y se ve negro, no lo alcanza a detectar este flujo de este vaso pequeño, porque tiene un flujo muy lento. Si modifico la escala a una escala mucho más baja, puedo visualizar y darme cuenta que este es un vaso. Y eso me sirve a veces porque, por ejemplo, acá tengo otra estructura que tiene también forma circular, que aparentemente no sería una estructura vascular. Bueno, continuando con el estudio de la vena antes de la punción, nos puede interesar descartar si esa vena tiene signos de trombosis venosa o si hay algún signo de trombosis venosa en las venas distales a las cuales va a desembocar, llámese vena axilar, subclavia o tronco venoso brachiocefálico. Parte de este video ha sido tomado de YouTube, de un video del doctor Jason T. Nomura, que les recomiendo. Entonces podemos ver hacia la parte más profunda y lateral el paquete vasculonervioso humeral con la arteria y las dos venas, y más superficial y medial la vena basílica. Ahora vamos a ver cómo ante la presión que le ponemos con el transductor, la vena basílica y la vena braquial va a colapsar. Eso es un test positivo, indica que no hay trombo, y que cuando cesamos la presión la vena se vuelve a expandir, basílica y braquial. Probablemente este que esté acá sea el nervio mediano. En cambio, si tomamos otro paciente, acá podemos ver que ante la presión la vena basílica no se comprime y tenemos que la vena humeral y otras venas que están por aquí sí se van a comprimir. Esta vena, que es una vena anómala, probablemente está dilatada, esto indica la formación de flujo colateral. Acá tenemos entonces estas venas que se comprimen, estas venas que también habitualmente no las vemos, que se comprimen,
y la vena basílica, que tiene un trombo dentro de la luz. Si nosotros vemos otro paciente, acá tenemos una estructura venosa, en la luz una estructura hiperecogénica que no comprime un trombo. Siempre el test de compresión hay que hacerlo en el sentido transversal y no en el sentido longitudinal, en el eje longitudinal, porque cuando hacemos la compresión en el eje longitudinal es probable que la vena vaya a moverse, se vaya para un costado del haz ecogénico y entonces no tengamos una imagen, obtengamos una falsa información, como que la vena se está comprimiendo cuando en realidad la vena lo que hace es correrse del sector en el cual el ecógrafo registra la imagen. Bueno, ya sabemos que nuestra vena no tiene un trombo en la luz. Nos interesa saber si la vena no tiene una obstrucción más proximal al corazón, en una vena mayor. Entonces, lo que podemos hacer es un estudio con Doppler pulsado. Este sería una imagen de la vena basílica distal, o sea, en una zona cercana al pliegue del codo. Es una vena pequeña y lo que vemos es que si estudiamos las diferentes velocidades con el Doppler pulsado, vemos que tiene una variabilidad y que esa variabilidad se va a relacionar con la actividad cardíaca. Esto es indicativo, esta variabilidad, de que la vena está conectada con el corazón libremente y que no existe ninguna obstrucción al flujo venoso. Y también este es un paciente que está conectado al respirador. Sin embargo, como la vena que estamos estudiando está muy alejada del corazón y del tórax, no va a estar sometida prácticamente a variaciones respiratorias. Y acá no vemos ninguna modificación a pesar de que el paciente está siendo sometido a ventilación mecánica. Si yo estudiara una vena basílica que estuviera más cercana a la axila o una vena más cercana al corazón, como puede ser la vena subclavia o la vena yugular, además de la variación que vamos a tener con el ciclo cardíaco, tendríamos una variabilidad relacionada al ciclo respiratorio. Y ambas cosas me están indicando que la vena es permeable y que no tiene una obstrucción, probablemente no tenga una obstrucción. Son signos indirectos de que no hay una obstrucción entre esa vena y el corazón.